Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio que creo que es muy interesante para recordaros cuál es la diferencia que hay entre un átomo y una molécula. Fijaos que en este ejercicio me dan una serie de átomos de nitrógeno y sin embargo me dicen que contengo nitrógeno gaseoso. Mirad, hay una serie de moléculas que no se presentan como átomos, es decir, se presentan como moléculas. Y esto viene a raíz de los enlaces covalentes, es decir, el nitrógeno, por ejemplo, al igual que el oxígeno, cuando nosotros lo respiramos del aire, nosotros no estamos respirando N o O, estamos respirando N2 o O2. Es decir, lo que quiero decir es que si yo tengo un átomo de nitrógeno, ese átomo de nitrógeno se va a juntar con otro átomo de nitrógeno, que para los que sepáis va a compartir 3 electrones, por eso tiene un enlace triple, y esto es lo que me va a dar N2. Es decir, lo que trato de decir es que si yo tengo átomos, tengo estas pelotitas. Pero yo lo que quiero son moléculas, y una molécula se forma por 2 átomos. Por lo tanto, si os dais cuenta, en el primer apartado me pide el número de moléculas. ¿Y cómo se va a resolver? Pues muy sencillito. Siempre se parte del dato. ¿Y el dato cuál va a ser? Dice, oye, tengo 3,612 por 10 elevado a 24, que átomos, vamos a poner átomos, de nitrógeno. No haría falta poner átomos, ya se ve que son Ns, no son N2. Y ahora, yo quiero saber cuántas moléculas tengo. Como átomos de nitrógeno está arriba, lo pongo abajo, ¿no? Átomos de nitrógeno. Y arriba, ¿qué es lo que quiero conseguir? Quiero conseguir las moléculas de N2. ¿Y qué relación existe entre ellas? Por cada molécula de N2, ¿cuántos átomos necesito? Necesito 2. Por eso lo que realmente estoy haciendo es voy a dividir esa cantidad entre 2. Entonces, al dividirla, me va a dar 1,807 por 10 elevado a 24. ¿Ahora qué? Moléculas ¿de qué? De N2, que es lo que respiramos. Así que, mucho cuidadito, que cuando hablamos de nitrógeno gaseoso, siempre nos referimos a N2, al igual que el oxígeno. El oxígeno será O2. Por ejemplo, el flúor será F2. Esto no ocurre con todos, ¿eh? Esto solamente ocurre con una serie de elementos, que voy a recordaros cuáles son, y es importante. Esos elementos son el nitrógeno, como acabamos de decir, el oxígeno, el flúor, el cloro. Fijaros que ahora me estoy yendo a los halógenos, ¿de acuerdo? El bromo, si es gaseoso, ¿vale? Y también el yodo. Lo que pasa es que el yodo bueno, lo voy a poner, ¿no? Cuando es gaseoso. Estos son los elementos que en principio nosotros vamos a tomar y siempre que hablemos de ellos los pondremos de forma diatómica. Es decir, nunca vamos a poner N o vamos a poner Cl. Diremos Cl2 si estamos hablando del gas cloro, Cl2. Muy bien, pasamos al siguiente apartado. En el siguiente apartado me está diciendo que calcule el número de moles de moléculas. Es decir, me está diciendo que realice un cálculo sobre las moléculas, que es justamente lo que nosotros hemos calculado aquí. Si os dais cuenta, aquí tengo mis moles de molécula, pues ahora tengo mis moléculas, quiero saber cuántos moles hay aquí. Vale, cuando estamos hablando del concepto de mol, siempre nos estamos refiriendo al número de Avogadro, es decir, cuántos números de Avogadro contiene toda esta cantidad de moléculas. Por eso vamos a partir del dato. ¿Cuántas moléculas tengo? Pues yo lo pongo. Yo tengo 1,807 por 10 elevado a 24 moléculas de N2. Ya pongo N2. Y ahora, ¿cuántos moles hay aquí? Pues muy sencillo. Aquí abajo vendrá N2 y aquí arriba sí vendrá mol de N2. ¿Qué relación existe? Un mol de cualquier cosa es un número de Avogadro. Pongo Na, os recuerdo que Na lo voy a poner aquí arriba. Na es el número 6,022 por 10 elevado a 23 cosas. En este caso serían moléculas de N2. Por lo tanto, ahora lo único que tengo que hacer es tacho N2 con N2 y dividir ese número por el número de Avogadro. ¿Y qué resultado me da? Pues me va a dar 3, como estoy poniendo 3 decimales, me dan 3 moles de N2. Y ese sería el resultado. Muy bien. Ahora fijaos que me están preguntando moles, antes eran moles de moléculas, por eso partió de las moléculas y lo he dividido por el número de Avogadro. Ahora me dicen moles de átomos, pues entonces me voy a ir al número de átomos que yo tengo y voy a ver cuántos números de Avogadro tiene ese número de átomos. Ese es realmente el número de moles. Muy bien, pues entonces cogemos, nos vamos al dato, que sería apartado C, 3,6
112 por 10 elevado a 24. ¿Y ahora qué? Átomos, vamos a poner, para que quede claro. Átomos de N, y yo lo que quiero es saber cuántos moles hay ahí. Pues sí, átomos de N irá abajo y aquí mol de N. ¿Qué relación? Es igual que antes. Un mol de N, igual que un mol de N2, el número de Avogadro que yo tenga. Y entonces ahora simplemente tacho aquí átomos de N con átomos de N y el resultado va a ser, si aproximamos, porque con 3 decimales sería 5,998. 7 decimales sería un 0, ¿no? Se podría aproximar a 6, ¿no? Entonces tendríamos 6 ¿qué? Moles de N. Si os dais cuenta, era evidente. Si yo para tener una molécula necesito el doble de átomos, pues evidentemente si tengo 3 moles de moléculas, tendré 6 moles de átomos. Está claro, ¿no? Y ahora el último apartado. Vamos a calcular la masa en gramos. Bien, aquí la pregunta sería la masa en gramos ¿de qué? Yo creo que me estoy refiriendo a la masa en gramos de nitrógeno gaseoso, que es lo que me están preguntando inicialmente, que es lo que yo tengo dentro del recipiente. Así que eso es lo que voy a calcular. Voy a calcular la masa en gramos de el gas nitrógeno. Por lo tanto, ¿de qué voy a partir? Pues puedo partir de muchas cosas. Podría partir o bien de los moles que tengo de nitrógeno, o bien de las partículas que tengo de nitrógeno, o bien inicialmente de aquí, de los moles de los átomos de nitrógeno, y mediante operaciones llegaría hasta el final. Pero bueno, como ya sé que tengo 3 moles de nitrógeno, parto de ese dato. Entonces vamos a poner 3 moles de nitrógeno, pues 3 moles de N2. Y entonces, raya, mol va arriba, pues mol lo pondré abajo. ¿Y arriba qué voy a poner? Pues gramos de N2. ¿Qué relación existe entre ellos? Pues un mol, me voy a la tabla periódica y me di cuenta que la masa, vamos a ponerla aquí, la masa del nitrógeno es 14. Vamos a hablar un poquito de esto. Si estamos hablando de la masa atómica, son 14 unidades, es decir, 14 veces más pesado que el hidrógeno. Pero la idea de trabajar con moles es que esta misma cantidad, es decir, un mol de N es esta misma cantidad, pero en gramos. Es decir, un mol de N serían 14 gramos. Y un mol de N2, pues N2 tiene que ser el doble, ¿no? 14 más 14 serían 28. Luego aquí tendría que un mol de N2 serían 28 gramos. Esa sería la masa molecular. Y lo único que tengo que hacer es tacho aquí y tacho aquí y pongo el resultado. Y el resultado será 84 gramos de nitrógeno. Y con esto terminaríamos el ejercicio. ¿Veis? Es interesante que aprendamos a distinguir cuando hablamos un mol de moléculas, pues me refiero a la molécula, siempre respecto al número de Avogadro. Si es un mol de átomos, pues lo mismo, respecto del número de Avogadro. Si me preguntan la masa, pues siempre lo interesante es tener el número de moles y a partir de la masa molecular ya puedo calcular fácilmente su masa. Y muy importante, recordar los elementos que necesitamos que sean diatómicos. ¿De acuerdo? Vale, con esto me despido. Hasta el siguiente ejercicio. Un saludo.